Miércoles 4 de octubre del 2017. Muy buenos días y bienvenidos a Contacto Directo. Revisemos quiénes son hoy nuestros invitados. Diego García, Procurador General del Estado. Acusación particular del Estado como parte ofendida contra el vicepresidente Jorge Glass y el excontralor Carlos Pollitt por asociarse ilícitamente a Odebrecht para establecer una red de corrupción que funcionó desde el 2010 hasta el 2017. Elementos de convicción en la investigación del fiscal. También estará con nosotros Paco Moncayo, ex candidato presidencial por la Izquierda Democrática. Pachacutic y Unidad Popular. Preguntas de la consulta popular que convoca el presidente Lenín Moreno y los temas que planteó el Acuerdo Nacional por el Cambio sobre reelecciones indefinidas, Consejo de Participación Ciudadana y Derechos de la Naturaleza. Lo vamos a analizar. Además, Daniel Mendoza, asambleísta de Alianza País, jefe de la bancada de Alianza País y Aliados. ¿Está en crisis la unidad del bloque o simplemente la apertura del diálogo permite ahora discrepar? El juicio político al vicepresidente de la República, la Asamblea, ¿debe esperar a que renuncie? Lo vamos a revisar. Bienvenidos. Posturas a favor y en contra ya tienen las preguntas propuestas por el presidente de la República para la consulta popular. Hay quienes consideran que las 7 preguntas no abordan todos los temas que la ciudadanía esperaba y otros especifican que los respaldos son para la consulta y no para el gobierno. Guillermo Lazo y Jaime Nebot apoyan la consulta. Propuesta la consulta llegan las reacciones. Por ejemplo, a Edwin Jarrín, vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana, no le gusta que se haya planteado la posibilidad de que la ciudadanía lo deje a él y a sus compañeros cesados en sus funciones. Es clara y literal. Van a ser unos notables designados por un monarca que digan qué autoridad de las entidades de control sirve, cuál no sirve. O sea, es clarísima la pregunta, es tomarse todas las autoridades de control. Pero hay otros que dicen que sí, a esa pregunta y a todas las demás. Es el caso del ex candidato a la presidencia de la República, Guillermo Lazo, quien hizo pública su postura de respaldo, no al gobierno, sí a los principios a los que apunta esta consulta popular. Votaremos sí a todas las preguntas que se plantean en esta consulta popular porque son los mismos temas que prometimos consultar durante la última campaña electoral. Alberto Acosta fue el primer presidente de la Constituyente de Montecristi y la consulta, según Lenín Moreno, apunta a recuperar el espíritu de la Constitución que de allí salió. Acosta cree que hay intenciones que cuentan, pero que a la consulta le faltan temas. Si se plantea, como lo hace el presidente Moreno, la necesidad de recuperar el espíritu, la esencia de Montecristi, había que en primer lugar corregir todas aquellas aberraciones, pongamos el nombre correcto, violaciones que impulsó el gobierno del presidente Correa y él personalmente a la Constitución. Al final de la tarde, el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, emitió un comunicado en el que señala, entre otras cosas, las preguntas planteadas por el presidente de la República son totalmente válidas y pensamos que las 7 merecen un sí como respuesta contundente de la mayoría de nuestros conciudadanos. Esto en referencia a la consulta que con menos de 24 horas de haber sido presentada ya tiene observaciones, críticas y respaldos. Y eso que todavía no se sabe cuándo será que la ciudadanía deberá volver a las urnas. Si se siguen a rajatabla los tiempos oficiales, no sería antes de 3 meses. Alfredo, muy buenos días. Buenos días, Wendy. Buenos días a todos. Las preguntas planteadas por el presidente Lenín Moreno es lógico que no satisfagan a todos. El presidente convoca a una consulta que ofrecieron todos los candidatos menos él. En consecuencia, incluye los 2 temas que más reclamaba el 62% de la ciudadanía que no votó por él en primera vuelta, una sugerencia de Alianza País, 2 inquietudes sobre la intangibilidad de los derechos de la naturaleza que Alianza País incorporó en la Constitución de Montecristi, una pregunta de cosecha propia por los más vulnerables, los niños, y la derogación de una ley que fue dictada con soberbia después de que el pueblo en las calles le dijo no. Conclusión, si la oposición quiere cambiar el modelo de Estado, que gane las próximas elecciones. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información.
en Contacto Directo. Los hechos acusados por la Procuraduría General del Estado por asociación ilícita con Odebrecht se refieren a haber mantenido de 2010 a 2017 una red de corrupción con servidores públicos de Refinería del Pacífico, Corporación Eléctrica del Ecuador, Petroecuador, Senagua, Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos, Vicepresidencia de la República y Contraloría del Estado, para ser adjudicataria y beneficiaria de proyectos emblemáticos de los sectores estratégicos. Son 18 los ciudadanos acusados, entre los cuales sobresalen 2 altos funcionarios del Estado, el vicepresidente Jorge Glass y el excontralor Carlos Pollitt. Está con nosotros Diego García, Procurador General del Estado. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días y muchas gracias por la oportunidad. Al vicepresidente Jorge Glass, la Procuraduría lo acusa de haberse asociado a Odebrecht, primero en su calidad de presidente del Fondo de Solidaridad y ministro coordinador de los sectores estratégicos, y luego como vicepresidente de la República, para la suscripción de varios proyectos emblemáticos que se encontraban bajo su coordinación, control y supervisión. En la acusación de la Procuraduría se citan 10 elementos de convicción contra el vicepresidente Glass. A su juicio, ¿cuáles son los más importantes entre esos elementos de convicción? Bueno, hay que comenzar por tener en claro que la asociación ilícita es un delito que implica la participación de varias personas, la permanencia o repetición de los actos de estas personas a lo largo del tiempo y finalmente la necesidad de que estas acciones vayan dirigidas hacia la comisión de un delito. Lo que la Procuraduría ha hecho es estudiado a lo largo de la instrucción fiscal y desde antes, desde la investigación penal iniciada por la Fiscalía General del Estado, cuál ha sido el esquema de corrupción utilizado por Odebrecht en el Ecuador. Y de acuerdo con la información que la Procuraduría ha ido recabando desde el momento que inició y a lo largo de esta instrucción fiscal, especialmente en la etapa final de este tiempo que duró la instrucción y la vinculación del vicepresidente de la República, es que durante los años que van entre el 2010 y el 2017 existió un esquema de corrupción dirigido desde Odebrecht que buscaba a través de varios mecanismos el llegar a funcionarios que manejaran los contratos, especialmente en los sectores estratégicos, y a partir de la aproximación a personas claves dentro del procedimiento pudieran tener acceso a los mecanismos de contratación, información privilegiada dentro de la contratación pública en los sectores estratégicos y aparte asegurarse a través de un esquema de apariencia legal de una protección que llegara hasta el momento en que se producían los informes de los exámenes especiales de la Contraloría. Dentro de este esquema, que tiene varias ramificaciones, una de ellas es clave en el proceso y es la relación con el señor Ricardo Rivera, quien a través de la información que se incorpora en la instrucción fiscal evidencia una relación cercana, mucho más allá de la relación familiar con el vicepresidente de la República, sin la cual habría sido imposible cometer el delito de asociación ilícita. Pero recordemos que en este momento estamos investigando y judicializando asociación ilícita y que los elementos a los que me he referido como parte de este ilícito son únicamente esos y que aún no estamos en el tiempo en el que vamos a tener que demostrar otros delitos que posiblemente sean parte de una investigación posterior, como podrían ser el delito fin de esta asociación ilícita, como cohecho, lavado de activos, concusión o cualquiera de los otros delitos que afectan a la administración pública y que han sido parte de este esquema de corrupción
de Odebrecht en el Ecuador, descrito ampliamente en la acusación particular presentada por la Procuraduría General del Estado. Contra el contralor Carlos Pollitt, a quien se acusa de haberse asociado con Odebrecht para emitir exámenes especiales de auditoría sin ningún tipo de responsabilidad en los contratos de esa compañía, se citan 3 elementos de convicción en la acusación. Se refieren a los contratos obtenidos por Odebrecht después de que se levantó su expulsión. ¿Cuáles son esos elementos de convicción? Hay 2 momentos en la relación del Contralor General del Estado con los contratos con Odebrecht. Una primera etapa en la mientras se desarrolla el proceso de acuerdo transaccional de la hidroeléctrica San Francisco con Odebrecht. En ese momento el Contralor, que inicialmente había establecido algunas glosas e inclusive determinado indicios de responsabilidad penal en sus informes, a través de procesos de levantamiento de esas glosas, llega a un acuerdo con Odebrecht que está siendo discutido en este momento en el proceso de concusión, específicamente contra el excontralor Pollitt. Pero posteriormente, como parte de este mismo esquema de corrupción, la compañía Odebrecht llega a un acuerdo con el Contralor a efectos de que el resto de proyectos que estaba desarrollando Odebrecht en el Ecuador tuvieran este manto de aparente legalidad, es decir, obtener informes limpios de la Contraloría General del Estado a cambio de gratificaciones que son conversadas con funcionarios de Odebrecht, particularmente con José Conceizao Santos, y de las que existen suficientes evidencias en el proceso a través de grabaciones y recolección de evidencia que el mismo José Conceizao Santos se encargó de recolectar en el Ecuador y de entregar luego a la justicia en Brasil. Esta información ha sido incorporada a los procesos en el Ecuador, además de las propias declaraciones de José Conceizao Santos, que han sido, si se puede decir, esclarecedoras en cuanto a la relación del Contralor con este esquema de corrupción y con la entrega de dineros y gratificaciones a través de compañías que hacían de intermediarias, porque como parte del esquema de corrupción de Odebrecht utilizaba intermediarios, sean estos contratistas de Odebrecht, que sobrefacturaban para incrementar el valor de los contratos, o con personas, empresarios ecuatorianos que hacían de intermediarios, aunque no tenían ninguna relación con los contratos. En estos casos también es necesario tener en claro que no partimos de informes de la Contraloría General del Estado que nos permitan ir directamente sobre la relación contractual en procesos que podrían en otros casos convertirse en enjuiciamientos por peculado, porque precisamente este esquema de corrupción incluía la posibilidad de terminar con informes limpios de Contraloría General del Estado que no dejaran un rastro dentro de la apariencia legal del esquema contractual, sino a través de información que ha llegado posteriormente en delaciones de Odebrecht, en la contribución penal internacional de Estados Unidos o de Brasil. La red de corrupción estaba blindada por los informes del Contralor y por eso es que a cada rato decían que ya los había auditado. Ahora, por el momento la acusación es de asociación ilícita, pero el fiscal general Carlos Baca, usted también lo adelantó hace un momento, ha anunciado el fiscal Carlos Baca que también investiga delitos conexos. Escuchemos lo que dijo el fiscal. No se va a reformular cargos porque este es, como les he explicado, el primero o es el principal o el inicial proceso investigativo, y se abrirán y están abiertas además ya otras investigaciones sobre lavado de activos, sobre cohecho, sobre potencialmente concusión u otras infracciones. Vamos a investigar absolutamente todo. Si el fiscal no reformula cargos, la acusación particular de Procuraduría en este caso se mantiene igual. Sí, en este caso la acusación de la Procuraduría va a ser por asociación ilícita, pero por supuesto no descartamos, y es más, estamos seguros de que van a haber otros procesos penales por delitos más graves que son parte o fueron originados en la asociación ilícita, pero que finalmente fueron los delitos fin. No nos olvidemos que la asociación ilícita
es un medio para cometer otros delitos, no obliga a demostrar la comisión de los otros delitos, pero si se llega a judicializar, como pensamos que va a suceder en las próximas semanas, habrá que demostrar la existencia de otros delitos como lavado de activos, concusión o cohecho. No va a haber un delito de peculado porque no hay informes de la Contraloría General del Estado que son indispensables para judicializar un delito de peculado, pero con seguridad van a haber otras investigaciones por parte de la Fiscalía que nos lleven a otros juicios. ¿Que determinen peculado? El sistema de los informes de la Contraloría, de acuerdo a la ley orgánica de la Contraloría, están diseñados para que funcionen de otra forma. Normalmente los procesos de Contraloría cierran toda posibilidad de auditoría o investigación de la contratación pública en el Ecuador. Así ha funcionado siempre. Para que eso pudiera cambiar, se necesitaría que la Contraloría, a través de las auditorías que está haciendo en este momento de los procesos de examen especial de la contratación de Odebrecht, llegara a la conclusión de que hubo una lesividad en esos contratos y demande judicialmente esa lesividad. Solamente con declaraciones judiciales de lesividad sería posible entonces iniciar nuevas auditorías y llegar a la conclusión de que hubiera peculado, por ejemplo, en cualquiera de los contratos relacionados con Odebrecht. Esa es una posibilidad, pero en realidad la ley está diseñada para buscar el cierre de los procesos y no para dejar abiertos los informes de Contraloría General del Estado. Por eso hubo un esquema que se aseguró el blindarse frente a posibilidades de reclamos posteriores. La infracción acusada es de autoría o de complicidad. ¿Son acumulables los varios delitos que se van a acusar? La acusación que ha hecho la Procuraduría General del Estado es por autoría. No hay una distinción, lo que hay es una determinación de cuáles son los hechos y los momentos en los que intervinieron varias personas, porque, como digo, el esquema de corrupción implicaba, por una parte, acercarse a funcionarios públicos específicamente, funcionarios que pudieran blindar los contratos, funcionarios que pudieran dar información de los contratos, pero además intermediarios o contratistas que fueran parte del movimiento del dinero, de manera que hay diferentes categorías de participación, pero todos han sido acusados como autores, no como cómplices. Y, por supuesto, hay la posibilidad de judicializar los otros delitos en los casos en que corresponda. Entre los delitos conexos que se investiga, hay delitos contra la administración del Estado, que según la Constitución son imprescriptibles. La Procuraduría cita en su acusación la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, de la cual es Ecuador suscriptor. Tiene como objetivo combatir la corrupción que afecta infinitamente más a los pobres, porque desvía los fondos destinados al desarrollo social, la capacidad de los gobiernos de ofrecer servicios básicos, alimenta la desigualdad, la injusticia y desalienta la inversión y la ayuda extranjeras. El compromiso del Estado ecuatoriano con esta convención obliga a la Procuraduría a no quedarse en la superficie de la asociación ilícita, entonces, es decir, ir hasta el final hacia el objetivo que era el de la asociación ilícita de cometer otros delitos, entonces. Lo hemos venido diciendo desde el principio. La intención de la Procuraduría General del Estado, desde que se anunció que existía este esquema de corrupción, es perseguir el delito completamente. Estamos claros que aquí hay una afectación al Estado, ha habido un esquema de corrupción que ha ingerido en altas esferas de la administración pública, incluyendo el control de los contratos a nivel nacional, algo en lo que estamos supuestos a confiar de que se va a desarrollar con absoluta legalidad. Entonces hay una afectación directa al interés del Estado y por eso la Procuraduría General del Estado se ha presentado como víctima para reclamar una reparación integral que aún no está cuantificada totalmente. En asociación ilícita hemos reclamado 40 millones de dólares, antes habíamos reclamado $1 millón en el caso del exministro Alexei Mosquera a través de una
acusación particular que fue presentada hace 2 meses y vamos a seguir impulsando las acusaciones particulares que sean necesarias en la medida en que la Fiscalía General del Estado vaya abriendo las investigaciones, las instrucciones fiscales y vaya vinculando a otras personas al caso, incluyendo los funcionarios o la misma compañía Odebrecht en el caso en que los delitos hayan sido cometidos después de la vigencia del Código Orgánico Integral Penal. Este es un camino que recién ha empezado y por supuesto tiene un desarrollo por delante. Diego García, Procurador General del Estado, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Muchas gracias también. Wendy. Al volver, Paco Moncayo, ex candidato presidencial por la Izquierda Democrática, Pachacutic y Unidad Popular, estará con nosotros. Las preguntas de la consulta popular recogen temas del Acuerdo Nacional por el Cambio, eliminación de la reelección indefinida y del Consejo de Participación Ciudadana. ¿La propuesta es correcta? ¿Merece apoyo? Lo vamos a revisar cuando regresemos. Los hombres indiferentes a la desventura de la nación, aunque sean privadamente laboriosos, son los auxiliares inconscientes de las desgracias y corrupción de los pueblos. Lo dijo Eloy Alfaro, líder de la Revolución Liberal Ecuatoriana. Lenín Moreno fue el único candidato presidencial que en la primera vuelta no ofreció llamar a consulta popular. Ahora como presidente convoca a consulta dentro de su estilo de diálogo en vez de confrontación para acabar con la República del Odio de un país dividido. Esta consulta contiene temas presentados por sus adversarios que en primera vuelta todos juntos tuvieron más votos que él. Está con nosotros Paco Moncayo, ex candidato presidencial por Izquierda Democrática, Pachacuti y Unidad Popular. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, qué gusto estar con usted. Un saludo a la audiencia. Hubo 2 temas planteados unánimemente: suprimir la reelección indefinida y el Consejo de Participación Ciudadana. Vamos con la reelección indefinida. A nivel presidencial se iba a aplicar desde el 2021. La década ganada, entre comillas, por Rafael Correa, ¿es suficiente para derogar esa reelección? El tema de la reelección indefinida es un tema central en el problema de esta estructura antidemocrática que se montó en el Ecuador. La Constitución de Montecristi diseñó un contrato social, un acuerdo nacional, que dejó de lado precisamente este tema por lo pernicioso que es. Pero si usted lee, Alfredo, la filosofía del socialismo del siglo XXI, si usted observa que como parte de ella se establece que ya no es el proletariado la vanguardia de la revolución, que hoy es el líder inspirado, el líder que interpreta las necesidades de la sociedad y que por lo tanto puede sacar adelante la revolución, se dará cuenta que la indefinición de la permanencia del líder es fundamento de este modelo chavista que se aplica en otros países como en Nicaragua. Por eso es que el tema de la reelección indefinida era un punto crucial que tenía que cambiarse y aquí tenemos que votar todos que sí, porque eso desmadeja una estructura perniciosa que se quiso implantar con las reformas que se hicieron desde la Asamblea, también ilegalmente. En cuanto al Consejo de Participación Ciudadana, la consulta propone que sus miembros sean elegidos por el pueblo, pero en el artículo 12 de la Constitución dispone que los partidos o movimientos políticos y sus alianzas no podrán postular candidatos. ¿Termina así la estatización que usted llamaba del quinto poder? ¿Está de acuerdo con esta despartidización? Estoy de acuerdo en lo fundamental, me parece que es importantísimo. Había dicho muchas veces que se ha estatizado la participación ciudadana, que se le ha quitado al ciudadano el protagonismo que le entregaba la Constitución, que no puede el propio Estado representar a la ciudadanía, que se requiere un ciudadano protagonista, interpelando al poder. Esa es la esencia de la participación ciudadana. Yo creo que lo que hay que hacer ahora es también complejo,
y requiere de otras observaciones. Porque si va a ser el tema tratado a través de elecciones generales, lo que puede pasar es que si el Consejo Nacional Electoral obedece consignas del Ejecutivo, si el Tribunal Contencioso Electoral es parte de la obediencia al Ejecutivo, cualquier persona que vaya nuevamente a este Consejo podrá estar direccionada por un sistema electoral que está completamente en duda. Pero justamente esa es la importancia del Consejo de Participación Ciudadana, que es una entidad nominadora no solo para la función de transparencia, sino también para la función electoral. Y por eso es que la consulta contiene anexos donde establece una transición. Y para la transición entre el actual Consejo, cuyos miembros cesan inmediatamente en sus funciones si triunfa el sí, el primero que elige el pueblo, la consulta propone que sea un consejo hasta que se posesiona el primero que elige el pueblo. Y el Consejo de Transición es elegido por la Asamblea de ternas que presente el presidente de la República. Y ese Consejo de Transición puede efectivamente examinar a los actuales consejeros electorales, a los actuales miembros del Corte Constitucional, de la Corte Nacional, y cesarlos también en sus funciones. Ahora, el asunto es que este Consejo de Transición está nombrado por la Asamblea, donde Alianza País tiene mayoría de la mitad más uno, pero es el presidente Moreno el que propone los candidatos. Y si no hay decisión de la Asamblea, finalmente, en un tiempo determinado, resulta elegido o nombrado el primero que esté en la terna. ¿Tiene alguna objeción a este sistema? No, el sistema me parece correcto, la forma como se ha planificado del mismo modo. Siempre me queda la sospecha de que si no hay un sistema electoral independiente, vamos a volver a lo mismo. No se olvide usted que en Bolivia, por ejemplo, se decidió que los jueces sean elegidos por la población. ¿Y qué sucedió? Que en un sistema electoral ganaron los jueces propuestos por el partido MAS, que es el partido de gobierno. Por eso creo que es un tema delicado, que hay que tratarlo con mucha profundidad, para que el efecto que busque el presidente Lenín Moreno, el efecto que queremos todos los ecuatorianos, sea el que permita que mejore la situación y que tengamos una participación ciudadana independiente del Estado que pueda vigilar al gobierno, vigilar al poder y ayudar a una gobernabilidad democrática mejor todavía que la democracia tradicional. Es decir, que se necesitaría un estatuto electoral especial para elegir a este Consejo, con el fin de que no se apliquen métodos de distribución de escaños como se ha acostumbrado, métodos imperiales, métodos de Hong, que le dan prácticamente la mayoría a un solo grupo político. Sí, cómo elegir primero a los candidatos y después cómo va a ser el proceso electoral para asegurar un consejo que sea realmente independiente, que represente realmente a la ciudadanía, que vuelva a poner al ciudadano como protagonista y que sea, digámoslo claramente, un freno para cualquier intento dictatorial, autoritario, caudillesco, que es la enfermedad mayor de la democracia latinoamericana y ecuatoriana. Bueno, ahí están los requisitos para ser consejero, porque aparte de que los partidos políticos no pueden lanzar candidatos para consejeros, los requisitos señalados en el anexo para ser consejero de participación ciudadana son trayectoria en organizaciones sociales, en participación ciudadana o lucha contra la corrupción o de reconocido prestigio que evidencie su compromiso cívico, y no podrán haber sido afiliados, adherentes o dirigentes de agrupaciones políticas en los últimos 5 años. ¿Es correcto? ¿Se despartidiza así el quinto poder? Mire, esto ya está ahora, por ejemplo, para las comisiones de selección de las autoridades, dice exactamente esos mismos requisitos, pero sorpresivamente, estas personas que no son partidarias, que no están inscritas, que no son adherentes, resultan ser cercanísimas al gobierno, personalmente allegadas al mandatario. Por eso creo, Alfredo, que tenemos que esta consulta
aprovecharla para debatir estos temas. Yo voy a trabajar fuertemente apoyando el sí en esta consulta, pero no quiere decir que esto va a cerrar la enorme brecha que queda todavía para recuperar la democracia, para recuperar nuestros derechos, nuestras libertades, para que, de ser posible, nunca más ninguna persona, por sentirse iluminada, por sentirse especial, pueda tomarse el poder como en estos 10 años, porque ya estamos viendo los efectos de esta tremenda corrupción, de esta tremenda desinstitucionalización que daña al alma nacional, que daña a la conciencia nacional. Esto nunca más, y estos son los primeros pasos para evitar que eso suceda. El tema ambiental era uno de los postulados fundamentales del Acuerdo Nacional por el Cambio que auspició su candidatura. ¿Tiene alguna objeción a las preguntas sobre el Yasuní y la minería metálica? Me parece a mí que falta en el tema de la minería metálica algo esencial, importantísimo, que era impedir que se realice minería en gran escala, minería en general en las fuentes de agua. Ese fue el gran debate de la ciudad de Cuenca. Sabemos lo que pasa en Zaruma, pero no necesariamente usted tiene que hacer la minería debajo de la ciudad. Si la está haciendo en las fuentes de agua que proveen de líquido elemento a la ciudad, esto es peor todavía que hacerlo por debajo. De manera que ese es un tema que me parece que falta. Debería decir con claridad que se prohíbe la minería en las fuentes de agua. Bueno, habla en forma general de zonas protegidas, como ya lo dice la Constitución de Montecristi, pero falta, digamos, esa precisión en la cual ha insistido especialmente el movimiento indígena, que a veces se mira como si fuera una cosa solamente de indígenas que viven en la selva donde están las fuentes de agua. El problema del agua es que va a los centros poblados. Por ejemplo, la minería de la cordillera del Cóndor destruiría la agricultura del oro, que es una de las provincias más ricas, causaría problemas de salud a su población también. Y esos son los problemas que a veces no se ven. Como usted dice, faltaría precisar más en ese sentido, ¿no? Creo que todavía podría hacerse. Puede ser que la Corte Constitucional aporte una reforma de este tipo a la pregunta. En cuanto al tema del Yasuní, era un tema delicadísimo. Nosotros lo estudiamos en detalle con expertos ambientales, con expertos en el tema petrolero, y la verdad que vimos que la única conclusión posible, no demagógica, era encapsular el daño que ya hizo Correa a esta zona tan importante del territorio ecuatoriano. Encapsular en el sentido de lo que está haciendo el presidente, disminuir todavía más esas 1000 hectáreas a 300 y también ampliar el sector como lo está haciendo en la pregunta. No había, honestamente, la posibilidad de revertir totalmente el daño ya causado. Por eso, cuando yo defendí la tesis de encapsular lo ya hecho, para evitar que se amplíe y para reducir los daños ecológicos al mínimo posible, esa era una posición honesta que habíamos debatido ampliamente en el Acuerdo Nacional. Creo que a eso responde con claridad la pregunta que presenta ahora el presidente. Paco Moncayo, gracias por su participación en Contacto Directo. Gracias, Alfredo. Buen día. Alfredo, hacemos una pausa comercial y volvemos enseguida. Esto es Contacto Directo. Siga con nosotros, son las 7:38 de la mañana. El legislador Daniel Mendoza, invitado en Contacto Directo, se excusó de su participación con nosotros debido a una calamidad doméstica. Vamos a revisar más noticias generadas en estos días. El bloque legislativo de Alianza País volvió a reunirse para tratar de concertar posiciones conjuntas frente a las últimas decisiones judiciales y políticas. Está el caso del vicepresidente Glass, detenido preventivamente, y el pedido de un juicio político hecho por la oposición. Se suman los temas de la consulta popular, especialmente el de la reelección indefinida. Los legisladores oficialistas llegaron desde temprano, pero aunque era una reunión para unificar criterios, las posiciones parecían ser cada vez más distantes sobre la situación del vicepresidente Jorge Glass. Hay quienes mantienen la postura de que se le debe pedir la renuncia por el bien del movimiento y del país, dicen. Yo creo que es lo correcto, sin actuar como juez ni acusador, simplemente en aras del bienestar de todos los ecuatorianos. Es una situación muy complicada. Ya es imposible a veces sostener ciertas situaciones que nosotros quisiéramos sostenerlas, pero definitivamente a veces ya no se puede. Pero hay también quienes aseguran que debe esperarse el dictamen final de la justicia.
una persona es culpable cuando un juez ya lo determina así. Entonces, el vicepresidente hasta el momento tenemos que defender su derecho a la presunción de inocencia. Le corresponde en este caso al sistema de justicia hacer todo lo que le corresponde hacer, ¿no? Eso es lo que queremos como ciudadanos. De una vez por todas queremos que este tema llegue a su final, que se hagan las investigaciones como corresponde, con profundidad. Pero dicen que se preparará una resolución conjunta que en las próximas horas o próximos días podría hacerse pública. ¿Quiénes la firmen? Tampoco se sabe. Es difícil, sí, porque hay posiciones en cuanto a pedir un paso a un costado y hay posiciones en cuanto a esperar el pronunciamiento final del fiscal. ¿Y sobre la Concluimos de esta manera Contacto Directo el día de hoy. Que tengan un muy buen día, Alfredo. Mañana continuamos rayando a la desinformación en Contacto Directo.